Buenas noches, bienvenidos a nuestra primera webconferencia del curso Metodología Seis Sigma. Bueno, esta es nuestra primera webconferencia, decíamos, de nuestro curso Metodología Seis Sigma para este periodo 2022-1601. El contenido es una introducción hacia el curso, la presentación misma. Vamos a ver unos conceptos importantes que creo que es lo más relevante de esta primera encuentro que tenemos. Vamos a ver los conceptos base del Seis Sigma para que usted sepa básicamente de qué se trata el Seis Sigma y obviamente con su complemento que es el Lean para hacer el Lean Six Sigma. Y hablaremos de la actividad del curso, de la actividad inicial, tanto la agenda del mismo pues como la actividad como tal, la actividad introductoria, actividad de presaberes. Bien, entonces la bienvenida pues calurosa a nuestro curso. Es un curso que estoy seguro que les va a aportar bastante en su formación profesional. Este curso está dentro del programa de Ingeniería Industrial desde el año 2017, que fue cuando lo abrimos, y obviamente ha tenido varias actualizaciones y también acreditaciones, es decir, un proceso constante de evolución, de mejora. Se le ha, digamos desarrollado sus propios recursos para llevar a cabo el proyecto del Lean Six Sigma, que es en esencia la base del curso, en donde pues en una primera fase inicial se desarrollará la fundamentación del Lean Six Sigma y también se tendrá en cuenta los saberes previos, digamos, el objetivo de los saberes previos o presaberes es estimularlo, porque no son evaluativos, sino estimularle a usted en los elementos de base que se espera haya retenido de su formación pasada, y si no, entonces el estimularlo hacia recordar esos elementos, esos conceptos como elementos básicos de sus estadísticas que ha desarrollado. Y quien no ha visto esos cursos de estadística, pues entonces estar atentos para el apoyo desde la tutoría de curso para tener la posibilidad de apoyarle en esos quizá recursos que son necesarios y que es posible que algunos, no todos, no los pueden tener. Entonces, en las siguientes fases, en las fases 2 a la sexta, lo que queremos es desarrollar un proyecto, es decir, vamos a aplicar paso a paso, los conceptos más importantes del Lean Six Sigma. Como vamos a ver más adelante, el Lean Six Sigma es hoy por hoy una competencia absolutamente de valor en las organizaciones de hoy. Conocer el profesional, el ingeniero sobre todo, conocer de Lean Six Sigma lo destaca, es un elemento absolutamente diferenciador de otras poblaciones, digamos, ingenieriles que no tienen esos elementos. Así que esto nos debe motivar a realizar un curso con bastante compromiso. No es un curso fácil porque pues estamos hablando de un curso que les va a proveer una información importante de altísimo nivel, de muy buena calidad y que les va a servir en su desarrollo profesional y que les va a ayudar con seguridad a conquistar, digamos, posiciones en el medio laboral, pues entonces exigirá un compromiso. No lo digo complejo por la metodología o complejo por los conceptos, no, sino que es un curso pues intensivo en elementos, porque tenemos que tener unos comparativos a nivel internacional y este curso así lo ha hecho. Es un curso que en su diseño se ha comparado, se ha tenido en cuenta, se ha hecho un benchmarking considerando diferentes contextos de cursos en el ámbito nacional e internacional. Este curso es equiparable a un curso en la categoría de Green Belt, de alto nivel, es decir, un cinta verde
con algunos conceptos, diría yo, ya que se van hacia el otro, hacia el penúltimo grado de madurez, de desarrollo, que es el Black Belt. Pero me he querido concentrar en el Green Belt porque pues se trata también de un curso para muchos introductorio, porque si bien al revisar también las expectativas y un poco su presentación en el foro general, algunos tienen una base importante, ya han tenido experiencias en mejora continua, en el desarrollo de proyectos, incluso muy parecidos a lo que el Lean Six Sigma plantea, pues otros no lo han tenido. Entonces, un poco es tener un equilibrio entre esos dos elementos, entre esas dos poblaciones, y tener un curso absolutamente útil para la formación profesional, digamos, que no tengan nada que envidiar hacia otros cursos en el ámbito internacional, y les va a hacer un aporte sustancial a su formación. Así que esa es, digamos, la promesa de valor que se hace en el curso. Durante todos estos años, pues ha sido una promesa de valor que se ha cumplido de manera satisfactoria, y este periodo pues no será la excepción. Así que reitero la bienvenida y espero que el curso, con la recomendación de hacer las actividades con tiempo, de estar comprometidos en el desarrollo del mismo, es que sea un curso que ustedes lo disfruten, no que sea un curso que lo padezcan. ¿Vale? A veces padecemos, sufrimos con algo, y la idea es todo lo contrario. La intención es que se lo gocen, que lo aprendan, y que digamos, desarrollen las actividades pues, con el concepto de la conciencia del aprendizaje básico y de la mejora en sus competencias, que es lo que queremos. Bien, vamos con los conceptos básicos del Six Sigma. Un poco de historia es importante. El Six Sigma pues tiene muchos elementos de coincidencia con el desarrollo evolutivo de la calidad, pero si nos detenemos solamente en lo que es Six Sigma, pues tendríamos que partir de algunos hitos fundamentales, como el advenimiento de la teoría del control estadístico, o el control estadístico de calidad en la década de los 50 y 60, el concepto de control total de calidad, que posteriormente se desarrolla, en donde la calidad no solamente es un concepto meramente estadístico, sino un concepto integrado. Cuando decimos integrados, en toda la cadena de suministro, no solamente en la inspección de una característica de calidad, que es lo que, digamos, así nace el control de calidad, el control estadístico de calidad. Ya con el control total abarca un sinnúmero de elementos, la visión sistémica y toda la cadena de valor, tanto desde la proveeduría, los procesos, como la calidad, digamos, posterior, el servicio, el anteriormente denominado servicio post o servicio postventa. En la década de los 80 es importante mencionar el desarrollo de los estándares internacionales de calidad, ISO 9000, por ejemplo, que es uno de los estándares más importantes, y que han provisto a las organizaciones de un patrón, una ruta para hacer que su sistema de gestión de calidad pues tenga la fortaleza necesaria para suministrar productos o servicios cumpliendo con unos requisitos de una manera sostenible. La situación con los sistemas de gestión, que son muy bienvenidos, es que muchas veces se nos queda en la documentación, o tienen un alcance que no corresponde a lo que realmente el cliente está dispuesto a concebir como calidad. Cuando eso sucede, pues siguen existiendo inconvenientes con el cliente o quejas. Es posible que conozca usted empresas que tengan un buen nivel de madurez, entre comillas, en su sistema de gestión de calidad, es decir, sistemas de gestión de calidad certificados con años en la certificación, pero que aún existan problemas de calidad, problemas con el cliente, y lo peor es que aún tengan una concepción reactiva, todavía, digamos, andando por el valle de las acciones correctivas, y no un paso adicional, un paso siguiente, como realmente sería un buen nivel de madurez, enfocándose en la gestión del riesgo, en la prevención y demás. El Lean Six Sigma
pues ha tomado elementos importantes de esta historia, pero hace que realmente nos centremos en problemas que el cliente valora, que impacten en su satisfacción, que sean críticos para la satisfacción del cliente a través de una metodología probada, vamos a verla más adelante, y que tiene la particularidad de que tienen herramientas de corte estadístico y no estadístico muy robustas para la resolución de los problemas. Bien, siguiendo con la línea evolutiva, pues entonces tenemos que hablar de, aunque pues en la década de los 90 pues se generan los premios, ¿no? Los premios de la calidad, y de hecho algunas de las empresas pioneras fueron de las primeras en ser reconocidas con estos premios hacia la calidad, hacia la excelencia operacional. Pero no es el hecho del premio por el premio, sino que simplemente es un reconocimiento. En su momento fue un reconocimiento hacia el despliegue de una metodología que fue novedosa, en donde pasábamos de empresas en donde vamos a ver en la historia, que es parte la van a tener que leer y es parte de la tarea o de la actividad que tienen que realizar, como una de estas empresas tenía serios problemas de calidad y en el desarrollo de herramientas estadísticas, en la identificación de qué era lo crítico para el cliente, fue que se sustentaron las bases para el despliegue de esta metodología. El Six Sigma se une con lo que se denominó el Lean Manufacturing, el Lean Management, porque paralelamente al Six Sigma también estaba desarrollándose el Lean Manufacturing, y de hecho tiene un poco más también de historia, de hecho es un poco más de más base histórica, porque más adelante lo vamos a ver, tendremos que remitirnos hacia el Japón, hacia el sistema Toyota de producción, en donde se centran en la generación de valor. Pero hoy por hoy el Lean Six Sigma es la complementación de lo que era el Six Sigma, que vamos a ver más adelante. Se enfoca básicamente en calidad, en reducir la variación, porque ustedes saben, los procesos tienen variación, y lo miraremos más adelante. Y con el Lean Manufacturing o el Lean Management se centra en la eficiencia, en la velocidad, en generar valor. Es lo que se llama el Lean Manufacturing, y obviamente unido con el Six Sigma, el Lean Six Sigma. En la década de los 2005, mediados de la década del 2000, hablamos del concepto del DFSS, que es el Design for Six Sigma, el diseño para Six Sigma, es decir, ya la evolución que toma el Six Sigma es no solamente hacia aplicar las metodologías para los procesos, los problemas que se tienen, sino hacia aquellos procesos nacientes, procesos nuevos, productos nuevos, que desde la concepción, desde el diseño, estos productos, estos servicios apliquen la metodología para hacer o para nacer productos absolutamente alineados a lo que el cliente quiere, casi que infalibles, diríamos, en cuanto al cumplimiento de los requisitos del cliente. Eso es en cuanto al tema evolutivo. Bien, aquí entonces decimos un poco más de esa historia, que es bueno reconocerla, y obviamente que esto les va a servir para su actividad inicial. El Six Sigma, el origen del Six Sigma fue en Motorola en la década de los 80, ya un poco terminando los 80. Los padres del Six Sigma fueron los ingenieros Michael Harry, muy fuerte en la componente estadística, y Bill Smith, que ve el potencial y lo lleva hacia el siguiente nivel, es decir, le da el apoyo, el despliegue que necesitaba Motorola, porque Motorola tenía en esa época, si nos remitimos a la historia, pues no era una empresa reconocida, de hecho tenía muchos problemas de calidad en sus componentes.
Y fue con el desarrollo de esta metodología, el partir de todas las herramientas o de varias herramientas estadísticas, compilándolas y dándoles un norte, porque no solamente fue una compilación, digamos, sin sentido de herramientas estadísticas como, digamos, el diagrama de Pareto, las cartas de Shewhart, las cartas de control estadístico, los diseños de experimento, las pruebas inferenciales, sino que se le dio un orden, un norte, y ese es el gran aporte de estos padres del Seis Sigma, es el haber definido una metodología para aplicar todas estas herramientas con un método que parte, por supuesto, del método científico, y con el método que veremos más adelante, que se llama el de Mike, pues abordar la solución de problemas. Motorola, con la aplicación de esta metodología del Seis Sigma, pues asegura haber ahorrado 17.000 millones de dólares desde su implementación, su primera implementación, empezando la década de los 80. Eso es mucho dinero. Algunos de los beneficios que reporta Motorola es un incremento de la productividad de un 12.3% anual. Estos incrementos de productividad de un 12.3% anual es absolutamente, digamos, encomiable esa cifra. Y cuando hablamos de productividad tenemos que ligarlo con el tema de ventas. Si traemos a colación también los conceptos básicos de la teoría de restricciones, TOC, que también tendremos la oportunidad de tocar, pues sabremos que productividad, partiendo del concepto base de productividad, que es unidades de producto versus unidades de recurso, es decir, he aumentado la productividad, he aumentado la eficiencia, necesariamente tendrá que aumentar digamos, el ratio de ventas, el éxito comercial, la velocidad a la cual se generan ventas, que es lo que en TOC se llama throughput, que es un concepto fundamental. Recomiendo leer con mucha atención, pues uno de los clásicos, ¿no?, de la teoría de restricciones, un documento me parece fundamental del ingeniero industrial, que es La Meta, el libro La Meta de Eliyahu Goldratt. Leerlo con mucha atención, digamos, más que leerlo, es un texto que hay que estudiarlo. Yo sé que el video de La Meta está en YouTube y es muy bonito, muy interesante, dura más o menos unos 40 minutos, pero cuando usted se sumerge en el libro va a entender muchos elementos que con absoluta seguridad le generará un panorama diferente a la concepción de lo que es eficiencia, lo que es nivelación de producción, de los servicios, y obviamente va a entender cómo las restricciones pueden influir en el resultado de un proceso, y obviamente le mejorará el entendimiento de un proceso, y cuando mejoramos el entendimiento de un proceso, pues estamos andando por el camino correcto a la hora de hacer ingeniería, que es para lo que nos hemos formado. También se redujeron los costos de la no calidad, los COPQ, o del acrónimo Cost of Pure Quality, costos de la pobre calidad, por encima de un 84%. Vamos a ver más adelante que hay costos de la calidad y costos de la no calidad. Esos costos de la no calidad evidenciados principalmente por fallas, porque el problema de Motorola eran los defectos, entonces fueron reducidos de una manera pues absolutamente descomunal, al 84%. Se eliminaron el 99.7% de los defectos en los procesos, ahorros en costos de manufactura del orden de 10.000 millones de dólares, crecimiento anual, oígase bien, crecimiento anual del 17%, compuesto sobre ganancias, ingresos, es decir, Motorola con esto pues dio un salto cuántico, y es hoy por hoy lo que conocemos de Motorola, por salir de una situación absolutamente compleja en la que estuvo y llegar a niveles de talla mundial. Otro de los precursores, y de hecho quien se le atribuye el esparcir también esta metodología, fue Jack Welch. Jack Welch fue el líder, el CEO de la General Electric, y destacó por defender a carta cabal la estrategia Lean Six Sigma.
Y miren que estamos hablando de CEOs, es decir, de ahí podremos reflexionar que estas estrategias deben tener un asidero, una creencia en la alta dirección. Cuando la alta dirección está convencido de una estrategia de mejora, cualquiera que ésta sea, entonces tiene un terreno ampliamente ganado para que el despliegue de la misma pues tenga éxito. También pues General Electric es un gigante, es un monstruo en su sector, y el Six Sigma pues le significó importantes beneficios. Aquí tenemos entonces un resumen de los precursores. También tendríamos que hablar de Lawrence Bossidy, todavía está vivo. Él era un ingeniero, fue un ingeniero, pero ya está retirado, por supuesto, de esta empresa, Allied Signal. Y como ingeniero fue uno de los también precursores en el desarrollo de la técnica, de las técnicas del Six Sigma. Entonces tendremos estos padres o estos nombres que absolutamente son importantes cuando hablamos de Six Sigma. Hablamos de Motorola con Michael Harry, con Bill Smith, hablamos de Allied Signal con Lawrence Bossidy y hablamos de la General Electric con Jack Welch. Bien, Motorola entonces decíamos que generó pues unos ahorros importantes que ya los vimos, incluso fue ganadora del premio Malcolm Baldrige en el 88 a la calidad. Allied Signal ahorró más de 2.000 millones de dólares entre el 94 y el 99, y General Electric alcanzó más de 2.570 millones de dólares en 3 años. Es decir, esto obviamente las cifras pueden ya tener otros matices, pero lo dejamos allí por significar que el Six Sigma, y esto es un elemento también que es importante que ustedes lo lleven, es que Six Sigma implica sí o sí generar un impacto financiero, sí o sí. Es decir, es una estrategia que es muy contundente, no solamente en generar mejoras a nivel operacional, sino también en generar efectos financieros. Es decir, la mejora con el Lean Six Sigma debe reflejarse en los estados financieros de la compañía. Bien, entonces entrando en materia, que Six Sigma es una metodología de mejora de procesos centrada en minimizar su variabilidad, consiguiendo reducir o eliminar defectos pues en el discurrir de la eliminación de la variabilidad, y está apoyada pues en una metodología reconocida que la veremos más adelante. Aunque no es el fin de Six Sigma, con esta metodología es posible tener procesos casi perfectos, del orden de 3.4 defectos en 1.000.000 de oportunidades, entendiéndose como defecto pues cualquier evento que un producto o un servicio no logre cumplir con los requisitos del cliente. Entonces tener procesos de este orden, tener procesos entre 5 y 6 sigma, vamos a verlo también más adelante, es tener procesos de talla mundial, y tener procesos del orden de 3.4 defectos en 1.000.000, pues seguramente son procesos que distan mucho de lo que normalmente es la media de los procesos, ¿verdad? La media de los procesos que están por el orden de 3 o 4 sigma, y que más adelante veremos con detalle. Pero también quiero que se lleven la idea de que, y de hecho aquí se va a mencionar, no es el hecho de tener 6 sigma o montar 6 sigma, desarrollar un proyecto 6 sigma, no es llevar a un proyecto a tener 3.4 DPO, defectos por millón de oportunidades, sino es el hecho de aplicar una metodología robusta, resolver un problema utilizando, digamos, las herramientas necesarias para poder identificar la causa raíz y poder solventar la situación y evitar la recurrencia, y generar un salto profundo, un salto cuántico, un salto significativo en la mejora de la calidad. Six Sigma, entonces hablemos aquí de las dimensiones o acepciones. Es importante esto reconocerlo para uno de los elementos que se le solicita.
en la tarea inicial o en la actividad inicial. Seis sigma lo podemos evaluar o podemos sacar un concepto, una acepción desde estas perspectivas. Seis sigma como medida estadística, seis sigma como metodología, seis sigma como métrica o seis sigma como cultura corporativa. Entonces, 6 sigma como medida estadística. ¿Recuerdan ustedes? La letra sigma es la letra que en estadística se utiliza para designar uno de los elementos importantes al estudiar un fenómeno, que es la variación de un parámetro poblacional o también de una muestra, aunque en una muestra la variación se la denota con la letra S. Pero en esencia, sigma es la medida de variación. Y decíamos, el 6 sigma se dedica a estudiar, a reducir la variación de los procesos. Como se dedica a reducir la variación de los procesos, entonces la letra es sigma, que es la que se dedica a este aspecto. Miren, en esta primera gráfica tenemos 3 curvas. Y estas 3 curvas se caracterizan porque tienen diferente variación. Aquí en la presentación, espero pues que tengan los mismos colores. La curva en azul tiene una variación distinta a la curva en rojo y a la curva en verde, siendo la curva en azul posiblemente la que tenga menor variación de las anteriores, porque es una curva que está menos explayada, menos abierta que las demás. ¿Y qué caracteriza estas 3 curvas que ven allí? Que tienen algo diferente, pero tienen algo en común, ¿verdad? ¿Qué será lo que tienen diferente? Pues la variación, diferente variación. ¿Pero qué tienen en común? Pues que tienen la misma media. Es decir, miren que la campana de ellas, o la curva, que es una campana en las 3, la cima de esas 3 campanas están ubicadas en el mismo valor sobre el eje de las X. Por lo tanto, tienen la misma media. Y esto es importante reconocer. Más adelante vamos a ver la utilidad de eso, porque gestionar un proyecto en Lean Six Sigma no solamente es reducir la variabilidad. Muchas veces tenemos proyectos que tienen una variabilidad manejable, una escasa variabilidad, digamos, en una característica de calidad determinada, pero el problema es que es un proceso que es inexacto, es decir que no siempre estamos generando un producto con la característica puntual que se requiere, es decir, la media se desplaza, tiene un rango de variación y esto nos genera muchas veces defectos. Esto lo explicaremos más adelante. Aquí tenemos a colación pues la fórmula de la desviación estándar de un proceso, ¿no? para recordarla, ¿no? Que básicamente la raíz cuadrada de la sumatoria de los valores menos la media, esto al cuadrado, sobre el tamaño de la muestra, sobre el n mayúscula, que es pues el tamaño de los datos o la data que se nos ha dado, el tamaño de la población en este caso, n mayúscula. Cuando es una muestra sabemos que es n minúscula y en el denominador es n menos 1, ¿verdad? Bien, y tenemos también aquí para mostrarles y también para que recuerden la denominada regla empírica también de la estadística, que trabaja con el concepto de la variación. En un fenómeno, cualquiera que este sea, que estemos estudiando, van a existir 2 parámetros que la estadística son los principales parámetros que estudia, que es la media mu, media poblacional, y decíamos la variación o la desviación, que si es poblacional es sigma. Y saben ustedes y recuerden ustedes que todo lo que está contenido debajo de la curva, pues el área bajo la curva es una probabilidad, son probabilidades. Toda el área de la curva equivale a 1, ¿verdad? O al 100%. La regla empírica, que está atada a algo que también deben recordar, que es el teorema de Chebyshev, pero tiene cierta importancia aquí en este aspecto que estamos explicando. La regla empírica indica que en todo proceso normal, es decir, en todo proceso que se distribuya normalmente, es decir, que siga una distribución de probabilidad normal,
encontraremos que hacia una desviación estándar a izquierda y derecha, vamos a obtener el 68.26% de probabilidades, es decir, del área bajo la curva. Digamos, si aumentamos una desviación estándar más, es decir, a dos desviaciones estándar, 2 y 2, es decir, 4 en total, vamos a obtener el 95.45 de área bajo la curva. Y hacia 3 desviaciones estándar a izquierda y derecha, 6 sigmas, vamos a obtener casi el 100%. Obtendremos el 99.73% de probabilidades de un fenómeno. Entonces esto está relacionado pues con por qué la letra sigma. En esencia decíamos que 6 sigma estudia la variación y en todo proceso hay variación. Es natural que exista variación. Antinatural es que no exista variación. Si la variación, digamos, de salida de una característica de calidad estará o será, digamos, la interacción, no podemos decir la suma, ¿no? Sino la interacción de otras variabilidades, como la variabilidad en los métodos, variabilidad en el medio ambiente, variabilidad en las mediciones, variabilidad en la mano de obra, variabilidad en la maquinaria, variabilidad en los materiales. Esto me generará un proceso como el que vemos en la primera gráfica. Es un proceso pues con una alta variación. La idea es que al aplicar esta metodología, decíamos, como 6 sigma se concentra en reducir la variabilidad, pues tengamos un proceso con una variabilidad menor. Como ven, el segundo proceso pues es un proceso que tiene una variabilidad menor, que digamos que también está en control estadístico como el primero, pero tiene una variabilidad mucho más manejable, y se nota pues un proceso evolutivo en cuanto a la reducción de la variabilidad que tiene. Aquí tenemos otra manera de presentar este concepto como medida estadística, que se enfoca hacia la variabilidad, una carta de control, de las que muchos de ustedes ya miraron en sus cursos previos, una carta de control que está dentro de unos límites de control de proceso y pues que tiene un comportamiento, digamos, bajo control dentro de unos sublímites, ¿no? Quizá esto muchas veces no se menciona, pero los límites de control, límite de control superior, límite de control inferior, digamos, es un límite que está a 3 sigmas, a 3 desviaciones de la línea central, generando estas zonas que ustedes ven allí, zona A, zona B y zona C. La zona C es una zona pues ideal, es una zona de poca variación, es una zona que está a 1 sigma de la línea central. La zona B es una zona que está a 2 sigmas, y la zona A, zona ya muy cercana, muy en la frontera del límite de control, es una zona que está ya con mayor desviación, hay mayor variación en el proceso, que es la a 3 sigmas. Entonces, estos elementos pues de entrada son elementos genéricos, no vamos a profundizar porque esta es una primera web introductoria. Ya en la fase de analizar profundizaremos sobre estos temas de cartas de control, pero lo que quiero que en esencia comprendan es que 6 sigma desde la perspectiva de medida estadística se concentra en la reducción de la variabilidad de los procesos. Como metodología, decíamos que estos precursores desarrollaron una metodología para aplicar las diferentes herramientas. La metodología pues es la metodología de Mike: definir, medir, analizar, mejorar y controlar. El de Mike pues es el acrónimo en inglés, la D de define, la M de measure, la A de analyze, la I de improvement o de improve, de mejora, y la C es de control o de control. En español tenemos de MAMP: definir, medir, analizar, mejorar y controlar, pero es universalmente, digamos, conocido como de Mike. Entonces, en la fase medir, en la fase pues inicial, la fase definir, que es cómo se aplica, cómo se aborda un problema en 6 sigma, eso es lo que me desarrolla la metodología, el 6 sigma como metodología. Entonces hay una primera fase de definición de un problema, es decir, identificar el problema y describir el problema, identificar sus métricas, señalar cómo afecta al cliente, es decir, qué impacto tiene, precisar los beneficios esperados,
Esta es definir el qué, por qué, dónde, quiénes. Luego hay una siguiente fase que es el medir. ¿Qué se mide? Pues se miden los diferentes parámetros esenciales del problema. Entonces, ¿para qué? Para poder tener un mejor entendimiento del proceso. Entonces se validan las métricas, las mediciones de esas características de calidad que estamos estudiando. En la fase de analizar, identificamos todas las fuentes de variación, las causas, los efectos, para identificar cuál es la interacción que existe entre las diferentes causas que afectan un problema. Con ese, digamos, con ese entendimiento, con ese dominio ya de la problemática, es que entonces se pasa a una penúltima fase que se llama la de mejora, que es donde ya se implementan y obviamente se definen, se evalúan las estrategias de mejora que dan respuesta a todos los pasos previos. Y tenemos una última fase, que es la fase de controlar, en donde se diseña un sistema para monitorear y para controlar digamos, las soluciones que se han planteado. Cuando en Six Sigma, vamos también a ampliar un poquito en un slide posterior, hablamos de las X o X vitales, estamos hablando de las causas, ¿no? De los factores que ingresan en un problema o que afectan un problema. Y obviamente si hay X van a haber Y. Las Y se les denomina en Six Sigma variables de respuesta, es decir, el fenómeno que estamos estudiando. En todo problema, en todo proyecto Six Sigma hay X y Y. A medida que se avanza en esta metodología, desde el definir, medir hasta llegar al mejorar, el número de X, es decir, de causas sobre las cuales se hace el estudio, es cada vez menor. Haga de cuenta una especie de embudo en donde cada fase se va filtrando, de tener muchas causas, se las va filtrando para obtener realmente las causas raíz, las causas más importantes. De ahí que hoy por hoy elementos como el análisis de causa raíz es una metodología bastante importante que hay que utilizar, pues se suman a la dinámica metodológica de Six Sigma en procura de obtener una mejora sustancial, una mejora bien importante, significativa en la resolución de problemas. Aquí tenemos en este slide el DMAIC, o sea, es decir, la metodología que hemos visto, con algunas de las herramientas. En una de sus actividades se requiere o se pregunta no solamente cuál es cada una de las fases de la metodología Six Sigma, es decir, del DMAIC, sino también cuáles herramientas son las que se utilizan allí y cuáles de las herramientas que se mencionan en su literatura, en la lectura que usted está haciendo, pues no conoce pues con el fin de quizá identificar esos elementos y sobre esos elementos pues hacer un estudio adicional y también desde el curso apoyarles en ese proceso. Entonces, en la fase de definir hay algunas herramientas como selección de proyectos, la formación de los equipos, definición de objetivos, plantear objetivos claros, son herramientas para definir claramente un proyecto. Todas las herramientas de mapeamiento de procesos son fundamentales en esta fase, desde el flujograma, pasando por los IDEFOS, por los mapas de procesos o mapas de operaciones, hasta llegar a los mapas de flujo de valor, el Value Stream Mapping, son absolutamente fundamentales para comprender el problema que estudiaremos, que identificaremos. Identificar también los críticos de satisfacción de clientes y los requerimientos de clientes. Identificar o saber priorizar son herramientas que tienen que ver aquí, matrices de prioridad, por ejemplo. Y obviamente las actualizaciones de los proyectos, es decir, el Project Charter o la hoja de definición de un proyecto. Son herramientas, algunas, porque son muchísimas herramientas que pueden estar aquí en la fase del Define. En Measure tenemos, como su nombre lo indica, vamos a identificar las métricas de las características de calidad que estamos estudiando y también vamos a identificar la variación del sistema de medición, es decir, con qué estamos midiendo, porque es posible que aquel sistema de medición que reporta datos
de mi problema, sistema de medición compuesto, imagínese usted, por un instrumento de medición, imagínese una balanza electrónica, supongamos que estamos estudiando el peso de algo, el operador que toma los datos de la medición, el medio ambiente en donde se hacen las mediciones, el método en donde o que se ha aprobado para tomar las mediciones, todos estos elementos pueden introducir su propia variación y es posible que esa variación sea muy significativa y que la resultante de ese sistema de medición, es decir, los datos del peso de determinada característica, pues no sean del todo confiables. Entonces, en Measure tenemos una herramienta que se llama el ACM, el análisis del sistema de medición o evaluación del sistema de evaluación de medición. Es una de las herramientas para poder identificar qué tanta variación aporta un sistema de medición a la variación total de un proceso. Pues también se determinan la estabilidad de los procesos, la capacidad del proceso. Cuando hablamos de estabilidad, aunque esta parte de estabilidad puede estar también en la fase de Analyze, perfectamente, como lo tenemos en nuestro curso, estabilidad de procesos es el control estadístico, las cartas de control. Y la capacidad de proceso es saber si un proceso cumple de manera sostenida con unos límites de especificación definidos por un cliente. Bien, y obviamente también pues, identificar, ¿no?, las metas o los objetivos de las mediciones. Y en la fase de Analyze, en el análisis, decíamos, vamos a identificar cuáles son esas causas y cómo comprendemos esas causas, cómo impactan, cómo interactúan entre ellas ante un problema. Por eso es que ven ustedes aquí herramientas como el diagrama Ishikawa, que es el primero que ven allí, popularmente conocido como diagrama espina de pescado, pero técnicamente es el diagrama Ishikawa, una matriz de causa y efecto, que valora el efecto de las causas sobre los efectos para priorizarlas, y también una identificación o prioridad de las causas que son más críticas, que esto lo hace también a través de la metodología del análisis de causa raíz. En el Improve, en la fase del Improve, tenemos elementos como análisis de correlación para identificar pues, cómo el impacto de una determinada solución tiene sobre el efecto que se desea. Optimización, cuando hablamos de optimización, que es una palabra muy utilizada y muchas veces manoseada, es utilizar los diferentes modelos, muchos de ellos matemáticos, para poder lograr tener la mejor versión de una variable, de una característica de calidad, teniendo en cuenta unas restricciones. Usted seguramente pasó por un curso de programación lineal, de análisis de operaciones, y estos cursos nos dieron bases para poder hacer optimizaciones. Identificar tolerancias, definir tolerancias para cada causa, verificar también las mejoras. Entonces, son herramientas que tenemos aquí en el Improve. Y además de herramientas, tendremos que hablar también de metodologías o de estrategias dentro de la fase del Improve. Estrategias tan sencillas pero contundentes. De las más conocidas quizás sea la que les voy a mencionar, que son las 5 S, por ejemplo, absolutamente necesarias en estos procesos. Y otras un poco ya más digamos, complejas, como el justo a tiempo, la estandarización, el Jidoka, el balanceo de líneas, que es el Eijunka, se le denomina. Hay mucha palabra japonesa aquí en estas metodologías. Hacen parte el SMED, por ejemplo, de elementos para poder mejorar una condición que estamos estudiando. Y finalmente, en la fase de control, herramientas que se utilizan en la fase de control, las cartas de control, ¿no? Las cartas de control ya sea por variables o por atributos, cartas de control por variables como por ejemplo la gráfica de medias, la gráfica de rangos, la gráfica de desviaciones, la gráfica de valores individuales. Cartas por atributos, por ejemplo, la proporción de defectos o gráfica P, la gráfica NP, que es la de número de defectos. De defectuosos, las gráficas C, las gráficas U, un sinnúmero también de herramientas. Y con estas pues vamos a monitorear el desarrollo de nuestras soluciones, porque todo va concatenado.
Planes de control también son importantes, son herramientas para poder definir cómo va nuestra mejora. Y obviamente hay herramientas para el cierre de proyectos, ¿no? No solamente para identificar nuevas oportunidades, sino para hacer un cierre correcto de un proyecto cuando hemos evidenciado que la solución es sostenible en el tiempo y realmente está dando en el blanco. Bien, aquí tenemos el concepto esencial, ¿no?, de lo que es Six Sigma, el concepto acuñado por Motorola de Six Sigma. Recuerden que les mostraba la curva de distribución normal, ¿no? En esa curva de distribución normal identificamos unos parámetros que son la media mu, y también identificamos unas desviaciones. Y identificamos también aquí otro componente que se añade al concepto, son unos límites, que son las líneas verticales que usted ve allí, que son los límites de especificación, ¿sí? Low Spec Limit y Upper Spec Limit, límite superior de especificación y límite inferior de especificación. Entonces, si pensamos un proceso, digamos, un proceso de esta naturaleza, un proceso que está centrado quiere decir que la cima del proceso, la media del proceso, que es la que representa la curva azul, está centrado en el límite de las especificaciones. El límite de especificaciones sería digamos, la línea media que habría entre la distancia entre los dos límites de especificación que usted ve allí. Voy a tratar de hacer algo aquí. Supongamos que aquí hay una línea, ¿cierto? Entonces tendríamos o sabríamos que este es el valor target, ¿no? Por eso aquí, miren que aquí dice mu igual a target, a t. Target significa el valor objetivo, ¿no? El valor objetivo de las dos especificaciones. Si este proceso está centrado en el objetivo, entonces, y obviamente la variación es mínima, tendríamos lo siguiente, ¿no? Mínima significaría pues que es 6 sigma, pero si no lo es, tendríamos el siguiente comportamiento para un proceso centrado. Si, digamos, si está centrado, pero mi proceso alcanza solamente más o menos un sigma, entonces tendríamos un porcentaje dentro de los límites de especificación, dentro de estos dos líneas que ustedes ven, del 68.27%, lo que equivale digamos a una componente de defectuosos, a unas ppm, partes por millón también, de 317.300, en un millón 317.300, hablando de un proceso centrado. A medida que incrementa la precisión y exactitud, la exactitud pues es la media, está centrada en la media, pero a medida que incrementamos la mejora del proceso, es decir, cada vez lo hacemos menos variable, es decir, la variación máxima es, digamos, estamos en 2 sigma, más o menos 2 sigma. Estamos hablando, miren que el porcentaje dentro de especificaciones aumenta, 95.45%, a 3 sigma 99.3%, a 4 sigma 99.9%. Las empresas generalmente trabajan aquí, pero entre 2, digamos, y 4 sigma, porque tener una calidad del 99% es muy buena, pero nos daremos cuenta que llevarlo a 5 sigma, 6 sigma, en donde estamos hablando de casi perfección, miren, 5 sigma, ¿qué significaría prácticamente aquí 5 sigmas? ¿No? 5 sigma significaría que dentro de los límites de especificación nos alcanzarían 5 curvas de este tipo, ¿no? 5 curvas de este tipo, ¿no? O sea, para que alcancen 5 curvas de ese tipo, pues las curvas tienen que ser más estrechas, ¿cierto? Y más estrechas significa que sea menor variación. Y tener a 6 sigmas es tener, miren, 99.99%. Bueno, vamos a decir el dato correcto, 99.99999998
% de los productos que usted haga va a estar cumpliendo con los requisitos o con las especificaciones, es decir, va a estar dentro de los límites de especificación, es decir, que va a tener apenas una fracción de defectos de 0,002, ¿verdad? 0,002. Pero esto cuando tenemos un proceso centrado en el target. Cuando se creó el concepto, se dijo, bueno, no podemos ser tan perfeccionistas porque esto teóricamente puede que funcione para comprender el concepto de Six Sigma, ¿verdad? Pero en la realidad no va a ser práctico. ¿Por qué? Porque los procesos varían. Los procesos nunca se van a mantener de manera invariable. La variación natural es una condición apenas obvia de los procesos. Cuando tenemos una gráfica, decíamos, una gráfica de control, siempre vamos a encontrar, ¿no?, variaciones, y es absolutamente normal que exista. Por eso, cuando se generó el concepto de Six Sigma, se convino que se podría trabajar con una tolerancia en la variación, una tolerancia de hasta de 1.5 sigmas, y es la gráfica que tenemos aquí a continuación. Si se dan cuenta, miren, la gráfica inicial es la gráfica en blanco que está allí, donde está el target. Miren, el target es lo que estoy punteando, ese es el valor target, y se definió que hasta una distancia de 1.5 sigmas, mire que a izquierda o derecha, ¿cierto?, positivo o negativo, mire que tendríamos la curva, la cima de la curva tiene una desviación, una distancia del valor inicial, que es de 1.5 sigmas a derecha y a izquierda. Si tenemos procesos de ese tipo hasta desviados en una y media desviación estándar, ¿verdad?, entonces podríamos alcanzar unos niveles absolutamente muy importantes en calidad, pero digamos, si tenemos procesos de este tipo y dijéramos dentro de los límites de especificación, ¿verdad?, vamos a tener un comportamiento obviamente no tan perfeccionista como el primero que les mostraba, pero sí un comportamiento importante, y es a lo que los quiero llevar digamos, a comprender. ¿Por qué 6 sigma? Lo que quiero mostrarles aquí, muchachos, en esencia, ¿por qué 6 sigma es 3.4 defectos? ¿De dónde sale 3.4 defectos? Entonces ya les mostré la tabla inicial, y esto solamente es para su fundamentación, porque esto pues no se pregunta, nada por el estilo, simplemente es para su fundamentación. Fíjense que si el proceso estaba centrado en el origen, con un sigma, 68.27%. Descentrado hasta en 1.5 sigmas, a una desviación estándar vamos a encontrar 30.23% de unidades dentro de las especificaciones, dentro de los límites, y esto equivaldrá a 697.700 ppm. Si aumentamos el nivel sigma, decíamos, pues vamos a ser más precisos. Si llegamos a 6 sigma, pero partiendo de la base de una desviación del target hasta de 1.5, es decir, si colocamos aquí, tenemos, miren, ya hay una curva, si tuviésemos 6 curvas aquí, ¿no?, vamos a encontrar quizá en la última que se me va a pasar un poquitico, aquí estoy exagerando obviamente, se me va a desviar un poquitico, y obviamente en la curva que tenga acá, si son 6, se me va a pasar también un poquitico, se me va a desbordar, ¿no? Esa fracción de desbordamiento que hay aquí y que hay acá, me representarán los 3.4 defectos que promueve el 6 sigma. Tener un proceso 6 sigma es un proceso de 3.4 defectos en 1.000.000 de oportunidades, es decir, 99.99996660, digamos, de los elementos estarán cumpliendo con los requisitos, con los parámetros, pero va a haber una fracción mínima que será de 0,000034, es decir, 3.4 por millón de elementos que no van a cumplir, pero obviamente
Esto es absolutamente sorprendente, tener 3.4 en 1.000.000. Esa es la promesa del Seis Sigma, pero parte, digamos, de algo un poco más aterrizado, que es tener una valía, una tolerancia de una desviación de hasta de 1.5 del target. Segundo que quiero aquí mostrarles es que es importante entonces también saber identificar cuál es el centramiento que tiene mi proceso para analizarlo, y es algo que ustedes van a aprender a hacerlo, a identificarlo por allá en la fase de análisis que abordaremos más adelante, la fase de análisis. Entonces, como métrica, finalmente en esta parte, métrica es como métrica el 6 sigma es una medida de calidad que busca llegar al 3.4 defectos por millón. Si ven en esta gráfica un poco ya más clara, a medida que avanzamos, es decir, a medida que hacemos mejorías en mi proceso, aquí tenemos un proceso que está entre unos límites de especificación inferior y superior. Miren que un proceso a 1 sigma es un proceso bastante, ¿no? Bastante grande, con mucha variación. La curva inicial que ustedes ven, bastante variación. A medida que avanzamos, los procesos se van haciendo más magros, la variación disminuye, la curva se va haciendo más delgada, como pueden ver, y si es más delgada, pues van a caber muchos más procesos dentro de esos mismos límites de especificación. Esto es lo que me está indicando. De ahí que se ha convenido que desde 5 sigma a 6 sigma son empresas pues de excelencia operacional, ¿no? Una forma de identificar lo que hoy se llama la EO, la excelencia operacional, es un proceso, pues, o unos procesos que están entre 5 y 6 sigmas, ¿no? Y ya sabemos lo que es entre 5 y 6 sigmas. Miren, entre 5 y 6 sigmas, pues son procesos absolutamente de muy poca variación. Aquí tenemos otra manera de plantearlo, pues estos mismos elementos, ¿no? 6 sigma, 3.4 defectos por millón. Decimos 5 sigmas, miren, 233 defectos en 1.000.000. Estamos hablando de un porcentaje de conformidad de 99.97%. Las empresas, decíamos, las empresas normalmente, una empresa normalmente está entre 3 y 4 sigmas. ¿verdad? Entonces estamos hablando de niveles de calidad o de conformidad del 93% a 99%. Pero pasar de 3 a 4 sigma, digamos, subir un punto en sigma, sabe usted, o ya empezará a imaginarse, pues que requerirá un esfuerzo muy importante para poderlo llevar a cabo. Bien, avanzando aquí un poco. Entonces aquí tenemos pues el mismo concepto, la misma acepción, la misma dimensión como métrica, pero le he incorporado aquí algo que es muy común utilizarlo, que es la metáfora de las palabras escritas con errores, para poder un poquito dimensionar mejor. Entonces decíamos, nivel 6 sigma con 1.5 desviaciones es 3.4 defectos por millón. Tener 3.4 defectos por millón pues significará, Juran, uno de los precursores de la calidad, ha indicado o plantea que equivale a tener unos costos de calidad muy por debajo del 10% de las ventas. Son procesos de clase mundial, ya lo decíamos. Y esto equivale, un proceso de 3.4 partes por millón o 3.4 defectos en 1.000.000, equivale a tener un error, imagínense, un error en todos los libros de una biblioteca personal. No sé, en una biblioteca personal pueden haber, digamos, 200 libros. Ejemplo, ¿no? Puede ser más, digamos, 200 a 1.000 libros, digámoslo así. Supóngase que usted tiene una biblioteca entre 200 y 1.000 libros, y en todos esos libros, ¿no? Si los procesos, si digamos la impresión de esos libros hubiesen sido generados dentro de un proceso 6 sigma, en todos esos 200 a 1.000.000 de libros usted tuviese un error en todos aquellos libros que hay allí. Tener 5 sigmas equivale a 233, decíamos, ppm. El porcentaje de costos sobre la calidad ya aumenta un poco, entre 10 y 15% de ventas por temas de
esfuerzos en prevención de defectos, esfuerzos en fallas, en mejoramiento o prevención de fallas, esfuerzos por incluso por fallas externas, fallas internas, pero obviamente muy remotas, muy casi que no se presentarían. Más que nada entre 6 y 5 sigmas, los esfuerzos o los costos que representan esta costos de calidad se concentran en esfuerzos de prevención y de evaluación de la calidad. Son procesos de talla mundial, de clase mundial, y equivale a tener un error, pero en varios libros. Ya no en todos los libros, pero sí en varios libros. Mire que 4 sigma, ¿qué pasa con 4 sigma? Decíamos, tenemos 6.210 defectuosos en 1.000.000, 6.210 ppm, y eso equivale a ya un poquito más grande, entre 15 y 20% ya de las ventas son los costos de la calidad. Decíamos que son empresas promedio, y equivale el 4 sigma a tener un error en 31 páginas en un libro. O sea, cada 31 páginas hay un error. Entonces miren que ya la frecuencia de los errores se va haciendo más pues digamos más reducida, y hay más errores. 3 sigma también es un proceso promedio, pero tener un proceso 3 sigma es tener un proceso con 66.807 defectuosos en 1.000.000. Esto equivale a tener un esfuerzo o un costo de entre el 20 y el 30% de ventas, equivalente a esfuerzos, aquí sí ya por supuesto van esfuerzos en fallas, por fallas internas, por fallas externas. Cuando digo por fallas internas hablo de defectos, recuperar un defecto, hacer un reproceso, un producto que quedó malo, entonces tratar de recuperarlo para llevarlo a por lo menos a una segunda calidad. También van a haber obviamente esfuerzos en prevención, en evaluación, y todos esos esfuerzos que obviamente consumen costos, consumen recursos, equivale al 20 al 30% de las ventas. Y en la metáfora que estamos utilizando, equivale a tener 1.35 errores, pero ya por página, por cada página. Procesos 2 sigma, ya son procesos, entramos al terreno de un proceso no competitivo. Procesos 2 sigma, pues es tener un proceso de 308.537 defectuosos en 1.000.000, y de un sigma 690.000 en 1.000.000, es decir, prácticamente digamos no se está haciendo nada, es mucha ineficiencia, mucha ineficacia. El porcentaje de ventas, de costos asociados a la mejora, a la evaluación, a la prevención, y sobre todo aquí de fallas, porque aquí mayoritariamente son fallas, ya equivale al 30 o 40% de ventas. Entonces, de las ventas que tenemos, el 40% se va en fallas, pues no estamos haciendo nada, en procesos no competitivos. 2 sigmas es tener 23 errores en una página de un libro, y un sigma es tener 159 errores en cada página, casi que digamos media página tiene errores. Entonces esto nos ayuda a comprender aquí la dinámica de esto. Un significado práctico. Si actualmente tenemos en Estados Unidos, hablo, 972.000 vuelos al año retrasados en los principales aeropuertos de Europa, con 6 sigma apenas se tendrían 12 vuelos retrasados por cada año. Si se tuviesen 5.000 operaciones quirúrgicas incorrectas por semana, pues con 6 sigma se tendría 1.7 operaciones incorrectas por semana. Pero imagínense, mire aquí también el contexto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que se retrase un vuelo, bueno, listo. Pero una operación incorrecta, por eso es que hay procesos de procesos, ¿no? Procesos que exigen una altísima precisión. Y son procesos pues que ahí es donde interviene el DFSS, el diseño para Six Sigma. Temas en salud, temas hablando de vuelos, la aviación, ¿no? Entonces son procesos de altísima precisión, y trabajan por supuesto con estas metodologías para ser lo más infalibles posibles. 200.000 recetas de medicamentos se despacharían de forma equivocada al año, con 6 sigma apenas serían 68. 550 predicciones del tiempo equivocadas al año en las 30 principales ciudades de Estados Unidos, y apenas 2 predicciones incorrectas si se aplica la metodología de 6 sigma. Pero digamos esto para mencionar aquí algo de
un significado práctico. Hemos hablado que el 6 Sigma se asocia a la calidad, a los costos de la calidad, a los costs of pure quality, ¿no? Entonces aquí tenemos a uno de los precursores de Juran, que es Juran de la calidad, ¿no? Entonces, pues menciona que, ¿no?, que los trabajadores hablan, los administradores hablan y los trabajadores hablan el lenguaje de las cosas, pero los verdaderos líderes, los seniors, hablan el lenguaje del dinero. El COPQ, los costos de la calidad, permite o nos permite trasladar o traducir, ¿no?, el lenguaje de las cosas en el lenguaje monetario, en el lenguaje de dinero. A veces estamos presentando un proyecto y el CEO, a la alta dirección, le hace a usted una sola pregunta y le dice, bueno, ¿y esto cómo me representa? ¿Qué impacto económico me genera? ¿Cómo me impacta los estados financieros? De ahí que esto reafirma la idea de que 6 Sigma debe tener sí o sí un impacto financiero. Costos de calidad, rápidamente aquí para que se lleve un poquito más aterrizada, los costos de calidad y los costos de la pobre calidad. Los costos de calidad son los costos tanto de la no calidad, o los COPQ, como los costos de la calidad misma, que son los costos de prevención de errores y los costos de la evaluación, los costos de las pruebas de laboratorio, etc. Dentro de los costos de la pobre calidad, de la no calidad, también algunos autores le llaman, tenemos los costos de las fallas, por errores, por defectos, y los costos de fallas externas, que son aquellos detectados por el cliente. Entonces usted no solamente tiene que devolverle un producto bueno al cliente, sino cuando el cliente lo detecta, pues le va a hacer un descuento en el valor de la mercancía, una demanda, le hará cumplir con un seguro, etcétera. Entonces esto ya tiene otros ribetes. Entonces los costos de calidad, en esencia, se dan por fallas ocasionadas en el cumplimiento de requisitos, por invertir en la prevención de no conformidades, en la prevención, y también por la evaluación, todo lo que corresponde a pruebas, a laboratorios. Hay algo que se llama los costos ocultos, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque ya vimos una relación entre 6 Sigma y los costos, ¿no? Generalmente costos visibles, donde generalmente se trabaja y se trata de reducirlos, ¿no? Trabajar el tema de los rechazos, reducir los costos por garantías, por inspecciones. Muchas veces se incrementan las inspecciones, pero eso generalmente no es bueno, en esencia, en el fondo no es bueno. Es decir, plantas, sobre todo en manufactureras, se mira que se tienen un montón de personas dedicadas a inspeccionar, a ser auditores de calidad, por ejemplo. Lo que está generando, pues, es discutible si aporta o no valor, pero mejor reducir el número de auditores y mejorar la capacidad del operario para que él sea su propio auditor, reducir la inspección, ¿no? La producción de scrap, ¿no? Material ya de segunda o no reutilizable o chatarra, los retrabajos. Generalmente se trabaja en esto. En las organizaciones se hacen proyectos para esto, son los costos visibles, pero también hay unos costos hidden, es decir, los costos ocultos, que son menos obvios, pero que representan, miren, ya quizá el mayor porcentaje aquí del iceberg de la calidad, ¿no? Lo que está por debajo, lo que no vemos, la fábrica oculta, ¿no? Cambios de orden de ingeniería, altos o largos tiempos de ciclo, el valor del dinero en el tiempo, largos tiempos de cambio de referencia, de los setups, ¿no? Los costos de los deliveries o de los despachos, el capital de trabajo, digamos, costos relacionados con ventas perdidas, con entregas tardías, exceso de inventarios, vamos a ver que eso es uno de los desperdicios, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos estos elementos que son a donde también hay que poner la mirada, y los proyectos 6 Sigma nos permiten identificar proyectos en esta zona para poder tener realmente unos rendimientos, unos impactos económicos importantes. La última de las dimensiones es a nivel cultural o a nivel empresarial. 6 Sigma como cultura empresarial, pues a nivel empresa es una iniciativa estratégica, ¿no? Estratégica que busca alcanzar una mejora significativa. No es una mejora continua, no es un pequeño cambio. El 6 Sigma no es una mejora incremental. El 6 Sigma es una mejora significativa, es llevar el proceso
a varios niveles hacia arriba, teniendo en cuenta pues la satisfacción del cliente. En el nivel operacional, pues obviamente tendrá una naturaleza táctica 6 Sigma y se enfoca en mejorar las métricas, tanto operacionales como pues costos, calidad, efectos, sino también las métricas financieras, como lo decíamos. En el nivel proceso, 6 Sigma se utiliza para reducir, decíamos, la variabilidad y con ello es posible encontrar y eliminar causas de errores. Por lo que 6 Sigma es una iniciativa estratégica y táctica para la gestión del negocio. Es una cultura corporativa que promueve la mejora pero significativa, llevar los procesos a varios niveles hacia arriba de manera sostenida. Eso en cuanto a los conceptos. En esencia, 6 Sigma se dedica, decíamos, a reducir la variabilidad. Un proceso, usted ya debe tener una noción, proceso, elemento, actividades interrelacionadas que convierte unas entradas en unas salidas para un cliente, obviamente generando valor, ¿no? Y 6 Sigma decíamos, se encarga de estudiar la variabilidad y reducirla de procesos altamente variables a procesos de escasa, de baja variabilidad. Aquí hay un ejemplo. En un negocio de pizzas, el requisito de los clientes es que las pizzas se entreguen recién hechas y calientes entre las 11:45 y las 12:15 del mediodía. Se ha pactado que si se entrega antes de las 11:45 am o después de las 12:15, se considera un defecto. Por lo tanto, se considera un descuento del 50% sobre el valor del pedido. O sea, no me puede llegar ni muy antes ni después, ¿no? Dentro de un rango que aquí está los límites de especificación definidos por el cliente para el tiempo de entrega, entre las 11:45 y las 12:15. Obviamente aquí tendremos un valor target, ¿verdad? Que sería las 12, ¿no? El valor objetivo, las 12, ¿no? Por lo tanto, el crítico de satisfacción, el CTQ, es el tiempo de entrega, es lo que el cliente valora, el tiempo de entrega. Entonces, se va a suponer que se recolectó una data de los horarios de entrega y que esta característica, el tiempo de entrega, se comporta o sigue una distribución de probabilidad normal. Entonces, supongamos que el 68% de las entregas se hace a tiempo, es decir, dentro del inventario dado. Entonces, si apenas el 68% está dentro del tiempo, pues vamos a tener una fracción de defectuosos, ¿no? Importante, que va a estar por fuera de especificaciones y, digamos, serían defectuosos, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? El 68% es tener 2 sigmas, ¿no? Recuerdan ustedes por acá, creo que veíamos, voy a solamente para poder que ustedes puedan, digamos, ligar esa parte. Creo que estaba por acá, incluso la habíamos visto aquí en la les voy a decir dónde está. Miren, estaba aquí justamente. Miren que la gráfica normal, cuando tenemos dos sigmas, mire, al lado y lado, ¿no? Un sigma para un lado y otro sigma para el otro, 2 sigmas, ¿no? Estamos cubriendo el 68%, ¿no? De las probabilidades, ¿no? Así, de ahí es que se deriva esa situación. Entonces lo que quiero mostrar es que a medida que haya una variación, una variabilidad, pues vamos a tener la probabilidad de que no estemos cumpliendo. Si se entrega el 93% de los pedidos a tiempo, lo cual pues es bueno, decíamos que el 93%, estamos hablando de 3 sigma, son empresas normalitas, pero estamos hablando del 93%, pues estamos hablando que igualmente se incrementa la fracción de pedidos que están dentro de las especificaciones, pero vamos a seguir teniendo problemas de errores, es decir, de entregas a destiempo. Si incrementamos a 4 sigma, pues deberíamos entregar el 99.4% de los pedidos, pero imagínense, 99.4% significa que en 100, pues digamos uno está fuera de tiempo, 1 en 100, pero serían 10 en 1000 y serían
100 en 10.000 pedidos y serían 1000 pedidos equivocados en 100.000 y serían 10.000 en 1.000.000. Entonces ahí viene el tema de llevar, de pensar esto un poco más allá de lo que a veces la conformidad de los KPIs, de los niveles de servicio nos están entregando. Ahora llegar a 6 Sigma implica que el proceso entregue a tiempo 99.9997% de los pedidos. Esto es casi la perfección, lo que equivale a que en 1.000.000 pues se entregarían 3.4 pedidos, 4 pues pedidos. Para hacer 4 pedidos por fuera de especificaciones, pues considerando lo que les explicaba, una desviación máximo de 1.5%. Entonces el intervalo de requisitos se reduce digamos a medida que el nivel sigma pues también varía entre un escenario y otro de los que habíamos hablado. Entonces, importante eso. Ahora con lo mismo, para un ejemplo de manufacturas, pongamos que tenemos una producción de crayolas que mide el valor target, el objetivo es 15 milímetros, 150 milímetros, es decir, 15 centímetros, pero tenemos una tolerancia que el cliente me da, ¿no? Porque no pueden ser perfectos los procesos, ya lo sabemos. La tolerancia es de más o menos 0,2. Entonces puede presentarse esta situación, mire, se comporta de una manera normal, quizás sí estamos la mayoría en el target, pero van a haber como consecuencias normales variación en la dimensión de las crayolas, pero hay unos límites. Este es el límite inferior de especificación, ¿no? En español, límite superior de especificación. Si desbordamos esos límites, estamos incurriendo ya en defectuosos. Entonces, qué importante que es con el 6 Sigma reconocer cómo es mi proceso y identificar los elementos para su mejora. Y esto nos lleva a estos otros conceptos básicos, muchachos. Me perdono un poco aquí la extensión, pero es que quiero mostrarles varias cositas aquí dentro de lo que es 6 Sigma para que más o menos sepa hacia dónde va y qué conceptos y qué elementos hay que considerar, porque esto es absolutamente maravilloso. Entonces, precisión y exactitud. Aquí lo ejemplificamos con una diana. Tenemos 4 escenarios. En el eje X pasamos de un escenario de baja variación y alta variación. Y en el eje de las Y lo representa ¿qué? La letra sigma, que significa variación, recordamos eso. Y la exactitud será el pegarle o no en la diana, es decir, en el objetivo, en el centro, y eso lo determinará la media. Y tenemos también 2 escenarios o 2 niveles mejor. Exacto cuando está centrado en el target e inexacto cuando no está centrado en el target. Entonces, miren, en este primer escenario que hay aquí, pues es un escenario perfecto porque pues hay varios disparos y esos varios disparos todos dieron en el blanco. Entonces tenemos un proceso preciso y exacto, es decir, baja variación, estamos en baja variación pero en alta exactitud. Este segundo caso, vemos que los disparos están muy dispersos, hay dispersión, pero también hay disparos que dieron en el blanco. Entonces tenemos alta variación, pero tenemos exactitud porque hubo disparos que dieron en el blanco. Este tercer escenario que está aquí, también hay dispersión de los disparos, pero miren que ninguno dio en el blanco, por lo tanto hay alta variación, pero baja también, baja precisión o baja exactitud, ¿no? Baja exactitud, ¿no? No tenemos una buena exactitud y tenemos una alta variación. Y finalmente el cuarto escenario es un escenario en el cual tenemos los puntos todos concentrados, miren, están muy concentrados, pero no le pegamos al blanco. Entonces son procesos que tienen poca variación, pero son procesos que no son exactos, no estamos trabajando en el objetivo. Y digamos, esto es lo que sucede aquí, ¿no? Procesos con alta variación y descentrados, miren, este es el valor target, el valor real, la media del proceso está con un desfase y ese desfase está llevando
a cabo a que haya pues una proporción de defectuosos, además pues de la variación. Aquí tenemos un proceso centrado y que tiene, digamos, poca variación y probablemente tenga una alta capacidad de proceso, pero eso lo vamos a ver mucho mejor aquí, miren, un escenario muy parecido. Este escenario, miren que es un proceso muy delgado, muy magro, muy magro. Hay unos límites de especificación y hay un valor target. Entonces, el valor target está centrado, miren, es un proceso que está centrado en el valor target. Por lo tanto, es un proceso, decíamos, exacto y de poca variación. En cambio, este proceso, el que estoy mostrando aquí, este proceso, es un proceso que si bien está centrado en el target, miren que la cúspide, la cima de la curva, pasa por la media de los dos límites, pero el problema de este proceso es su amplitud, es tan variable, tiene tanta variación, que ese problema le hace incurrir en esta cantidad de defectuosos. Entonces son procesos obviamente riesgosos y son procesos que tendría que desde el 6 sigma trabajar en reducir la variación, porque de centramiento estamos bien. Este escenario, este caso, este tercer caso de un proceso, miramos que tiene alta variación también y no está centrado, no está centrado en el valor target. Entonces hace, y obviamente tiene un sesgo, ¿no? La situación es que también está sesgado hacia un lado, por eso hay una mayor proporción de defectuosos de un lado sobre otro. Y este otro caso, que también se puede presentar, son procesos que tienen muy poca variación. Si bien nuestro problema no es la variación, nuestro problema es este, miren, el gap, es decir, el descentramiento que tenemos. Estamos haciendo eficientemente algo que no nos sirve para nada, porque no estamos cumpliendo con la especificación. Entonces, todos estos elementos, pues en este abrebocas que estamos haciendo del 6 sigma, pues serán estudiados con en su debido momento y aplicando las herramientas que se requieren. Un proceso de los últimos que veíamos, son procesos, miren, variables, miren que en el tiempo, fíjense que en esta dirección van pasando intervalos de tiempo. Miren que son procesos que varían, primero se comporta de esta manera, luego de una manera distinta, se redujo la variación, pero el descentramiento también es evidente, sigue un proceso sesgado como es este. Hay variación, la predominancia es variación, entonces la predicción se hace muy difícil. ¿Qué va a pasar después? No sabemos, no podemos predecir un proceso con tanta variación. En cambio, en un escenario de estabilidad, un escenario donde la variación y el centramiento pues son conocidos, no es mucho, es manejable, entonces la predicción sí se hace posible. Cuando hablamos de predicción es saber comprender qué pasa con el proceso, qué va a pasar más adelante, cuál es mi capacidad y qué me va a aportar. La idea de todo esto es que, decíamos, reduzcamos la variación pues de manera paulatina, ¿verdad? De manera paso a paso. Miren que a medida que avanzamos con el tiempo y aplicando pues metodologías, vamos a hacer que la variación vaya siendo menor y que encontremos pues procesos que estén dentro de especificaciones, dentro de lo que el cliente desea. El otro componente, ya para ir finalizando aquí, el otro componente es el Lean, ¿verdad? Porque hasta aquí hemos hablado de 6 Sigma, pero el otro componente es el Lean. Para hablar de Lean, pues tendríamos que hablar del Lean Management, pero para hablar de Lean Management tendríamos que remitirnos a cómo se origina, y el origen de esto fue el Lean Manufacturing, que es una iniciativa que buscaba y sigue buscando pues eliminar los desperdicios. Esto quiere decir pues excluir lo que no genera valor en un proceso. Y esto se aplicó a varios campos, no solamente a la manufactura, se aplica a los servicios, se aplica a las diferentes operaciones. Por eso, para generalizarlo, hoy se llama Lean Management. Y obviamente hay variantes, ¿no? El Lean Health, cuando está aplicado a operaciones en áreas de la salud, el Lean Logistic, Lean Office, incluso para actividades administrativas. Eso es el Lean. Entonces, 6 Sigma, reducir variación.
Lean se concentra en reducir o mejorar la eficiencia de los procesos, reducir los desperdicios, mejorar la velocidad de los procesos. El padre del Lean, pues tendríamos que hablar de Taiichi Ohno, ¿no? Hay varios de los precursores aquí les he hablado, pero este es uno de los importantes. Los orígenes del Lean se remontan al sistema de producción Toyota, TPS, también conocido como Just in Time. El ejecutivo de Toyota, Taiichi Ohno, inició en la década de los 50 la creación e implementación de un sistema de producción cuyo principal foco es la identificación y eliminación de los desperdicios para reducir como un vehículo, pues para reducir los costos y aumentar calidad. Miren que Taiichi Ohno, el objetivo era pues aumentar la calidad, pero él se fue por otro camino, por el de reducir desperdicios, reducir costos y mejorar la calidad. El sistema Toyota de producción, por representar una forma de producir más con menos recursos, fue denominado producción magra, producción enjuta también se denomina, o lean del inglés cuando lo llevamos al lean, porque el lean significa esbeltez, ser magro, ¿sí? De reducir lo que nos sobra, ¿no? Entonces, lean production o lean manufacturing. Y quien acuña esta terminología pues son los autores James Womack y Daniel Jones. En su libro Capital, muchachos, también, ojalá lo puedan estudiar, se llama La máquina que cambió el mundo, ¿no? Es un libro publicado en el 90, su título original es The Machine That Changed the World, y habla de un estudio de la industria automotriz y cómo ese estudio aporta unas metodologías para obviamente mejorar, reducir los desperdicios y llevar la industria automotriz, sobre todo de Estados Unidos, a otro nivel. Este estudio pues fue avalado por el MIT, que es pues una de las principales escuelas reconocidas en el mundo en el campo de la ingeniería. El pensamiento de Taiichi Ohno: todo lo que estamos haciendo es observar el tiempo total a partir de que el cliente realiza el pedido hasta el momento en que recibimos el cobro, es decir, el ciclo del throughput, ¿no? El lead time también, eso lo veremos más adelante. Y lo que hacemos es reducir ese tiempo mediante la eliminación de todos los desperdicios que no agregan valor. Esta era como la idea central de lo que los llevó a desarrollar esa tremenda aportación a la ingeniería de calidad que es el Lean. Entonces, Lean es una filosofía de administración de operaciones de una compañía. Significa hacer más con menos esfuerzo, menos estrés en las personas, menos equipo, menos espacio, menos recursos, menos tiempo. Es acercarnos cada vez más a entregarle al cliente exactamente lo que quiere en términos de calidad, de costo, de entrega, en el momento preciso que lo necesita, no antes ni después. En el corazón del Lean se encuentran miembros de un equipo motivados, flexibles, resolviendo continuamente problemas. Comúnmente Toyota Production System, TPS, es sinónimo de el Lean Manufacturing. La gestión del Lean, entonces, en esencia, se concentra en generar valor, en esencia. La generación de valor a través de la identificación y eliminación de desperdicios. Aquí les planteo esta situación, ¿no? Miren, el objetivo sería transportar 6.000 kilogramos compuestos en estos o conformados por estos 6 contenedores, ¿no? Cada uno de 1.000 kilogramos. Recursos: disponemos de un tractocamión, ¿no? Un vehículo que tiene una capacidad de carga de 3.000 kilos. Entonces vamos a ver los escenarios que se pueden presentar. Entonces, las categorías del desperdicio, ¿no? Desperdicio o también waste, ¿no? Waste, es muy común hablar de waste en la jerga, digamos, del Lean Six Sigma. Entonces tendremos 3 palabras. También hay mucha palabra japonesa y quiero que empiecen también a trabajarlas, a adoptarlas en su lenguaje para referirnos al desperdicio, o mejor, Sokonini indica limitantes de la productividad, y son la muda,
que técnicamente es el desperdicio, la mura y el muri. Entonces vamos a verlas. Entonces, la mura significa sobrecarga, sobrecargar los sistemas, sobrecargar las máquinas a máxima capacidad porque es que el pedido hay que entregarlo ya. Goldratt, en su libro La Meta que les mencionaba, habla de 3 niveles de prioridad en este tipo de empresas, ¿no? Prioridad urgente, prioridad muy urgente y prioridad hágalo ya. ¿Verdad? Urgente, muy urgente y hágalo ya. Entonces son prioridades absolutamente locas. Entonces, y obviamente genera pues una situación compleja y estresante. Entonces, sobrecarga. Entonces, miren el vehículo, recuerden que solamente podía cargar 3.000 kilos. Aquí lo tenemos con 6.000 por determinada situación. Aquí tenemos la presencia de mura. Mura, sobrecarga. Muri significa desbalanceo. Desbalanceo que también es una limitante a la productividad, limitante porque no me permite marchar a un ritmo sincrónico, a un ritmo predecible, a un ritmo que me permita generar realmente valor. Entonces miren, en un primer escenario sobrecargamos y en un segundo escenario pues obviamente hay un desperdicio de capacidad. Aquí hay una sobrecapacidad, estamos sobrecargando el sistema y aquí estamos muy por debajo del sistema. Entonces hay un desbalanceo y esto es lo que se genera o lo que se denomina muri. Y muda es un desperdicio, ¿no? Es decir, es trabajar muy por debajo de la capacidad real del producto o del sistema. Recuerden, el vehículo podía cargar 3.000 kilos y lo que hicimos fue hacer 3 movimientos, 3 viajes, ¿no? Con una subcapacidad, es decir, con 2.000 kilos, pudiendo haber hecho pues un escenario ideal, ¿no? Que es el que les mostraré a continuación. Entonces, muda es desperdicio. Aquí no hay muda, ni mura, ni muri. No muri, no muda, no mura, no muda. Miren, los dos movimientos con su capacidad y esto es lo que obviamente es la esencia de la eliminación de los desperdicios y es base fundamental del Lean y es lo que Taiichi Ohno comenzó a desarrollar allá en la década de los 50. El Lean Management también tiene otras componentes y es justamente esto, es que haya flujo. Flujo genera valor. Flujo genera valor. El sistema tradicional, miren, aquí tenemos pues el ingreso, un input, y en el proceso, pues tenemos esta congestión, lo que se denomina el neck bottle, es decir, el cuello de botella, ¿no? El cuello de botella, y obviamente esto afecta los outputs, las salidas. Aplicando el lean, lo que obviamente dentro de los principios es que haya flujo. Generalmente incluso hay una máxima que se llama flujo de una sola pieza, ¿no? Pero entonces mire que es mucho más fluido el proceso, ¿no? Mucho más fluido y obviamente el ratio sobre el cual está sacando las salidas pues va a ser mucho mejor y obviamente vamos a tener otras bondades, incrementos del throughput y otros elementos aquí fundamentales que han mejorado en las dos escenas que planteamos. Hay tipos de muda o de desperdicios, ¿no? Hay dos acrónimos pues, claves para poderlos aprender. Aquí traigo uno, es Tim Woods, ¿no? Tim Woods es una, digamos, una frase mnemotécnica o un nombre de una persona X que me ayudará a aprenderme cuáles son los desperdicios que existen, los tipos de muda. La T es transportation, transporte, transportar de manera innecesaria materiales, insumos, recursos para la producción de bienes y servicios. Y es inventory, inventarios, principalmente producto en proceso. La M es de moving, movimientos innecesarios, movimientos humanos, temas de ergonomía. W, esperas, los waits, debido esperas por operaciones, esperas en líneas mal balanceadas, esperas porque estamos haciendo un cambio de referencia, un setup, espera de una firma en la parte administrativa, espera de llenar un informe, todo eso son desperdicios, mudas que no aportan valor. La O, overproduction, sobreproducción, es decir, producir más de lo que se necesita. La otra O es sobreprocesamiento, overprocessing, es decir, pasos innecesarios. En algo sencillo, la firma de la firma de la firma, es decir, el visto bueno del visto bueno del visto bueno, son pasos innecesarios. En manufactura, a veces se hacen
operaciones innecesarias, un doble refuerzo en no sé qué cosa, una doble soldadura en algo que realmente, si usted lo analiza, no lo necesita, sobreprocesamiento. La D son los defectos son desperdicios. Y obviamente porque eso trae consigo, cuando el sistema no es estable, trae consigo un sinnúmero de inspecciones, ejércitos de auditores y son desperdicios. Y la S, que es de los últimos, la última muda que se ha incorporado, son los desperdicios en las skills, en las habilidades, talento humano no aprovechado. Entonces, estos son los tipos de muda que el Lean trabaja. También, así como veíamos en el 6 Sigma las herramientas, en el Lean pues también tenemos sus herramientas y sus metodologías, ¿no? Las 5 S, por ejemplo, que de una vez, dicho sea de paso, no es para tener un puesto limpio y brillante y organizado. Ese no es el objetivo de las 5 S como muchas veces se nos ha vendido. Las 5 S nació y siguen siendo hoy un elemento para mejorar el flujo de operación, para evitar, muchachos, para evitar esta situación. Para evitar esto, hago 5S si tengo esto, obviamente con las ganancias en la presentación, en el puesto, en la limpieza, en el orden, que obviamente sin tener esos ingredientes del Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, que son las 5 S, pues no voy a lograr este flujo. Entonces, esas son las 5 S, ¿no? Junca, que es tener producción balanceada, el SMED, ¿no? Que es reducir los tiempos de cambio. Aquí tenemos el Jidoka, que es la producción automatizada, el Kanban, el TPM, los Pokayokes. Pokayokes es esa prueba de errores. Es decir, hacer un proceso infalible. Es infalible que usted conecte mal una USB, a menos pues de que la vaya o la quiera dañar, porque la USB tiene una pequeña pestaña, ese es un Pokayoke, que hace a prueba de fallas. Si usted conecta por el lado equivocado la USB, pues sencillamente no va a poder conectarla, no va a entrar en el puerto. Y ese impedimento, esa a prueba de fallas, lo hace esta pequeña pestaña que está adentro de la USB, que le invita a virar la USB para conectarla correctamente. El diseño de Pokayokes a nivel de procesos productivos, manufactura, administrativos es fundamental. Entonces ya llegamos a la unión de los dos elementos. Cuando se fusionan el Lean con el 6 Sigma, tenemos el Lean 6 Sigma. Entonces, ¿qué es el Lean 6 Sigma? Recordando, Lean es crear valor para los clientes a través de la minimización del desperdicio, del waste, y el 6 Sigma es reduciendo o reducir los defectos a través de una manera eficaz de resolver o efectiva de resolver problemas. Con eso tenemos el Lean 6 Sigma, es tener, digamos, resolver problemas de una manera o mejorarlos de una manera, los procesos de una manera muy rápida y eficiente. Es decir, tenemos procesos con poca variabilidad, eficientes, que generan valor hacia el cliente. Ese es el Lean Six Sigma, ¿no? A pesar de las diferencias entre Lean y Six Sigma, pues comparten algo en común o un fuerte, digamos, apoyo, soporte de gestión para, digamos, estandarizar la forma de hacer los negocios, el Lean Six Sigma, que es a lo que nos vamos a enfocar, ¿no? El Lean Six Sigma. Ya vamos terminando. El Lean Six Sigma también tiene una estructura, no se hace solo. Nadie puede decir que si es un proyecto Lean Six Sigma de manera individual, no, que en la realidad es todo un entramado, una estructura, requiere una estructura de apoyo que empieza por el champion, que es el CEO o el que tiene a mano los recursos, el que apoya. Y en la formación, y esto es algo que les puede interesar a ustedes, en la formación a medida que usted se vuelve más conocedor y obviamente aplica y desarrolla proyectos validables y validados de mejora en términos operacionales y financieros, pues hay unas gradaciones traídas de las artes marciales y que son los cinturones, ¿no? Los cinturones de formación, que va desde un white belt, cinta blanca, a un yellow belt, un green belt, un black belt y un master black belt.
¿no? Ideal que estos roles estén inmersos dentro de un proyecto Seis Sigma. A medida que obviamente avanzan estos grados, tenemos una mayor conocimientos y experticia en el manejo de herramientas. El champion no hace parte de la gradación, no quiere decir que por encima del master black belt está el champion, no. Lo que pasa es que el champion es es un fuera de concurso, porque es el gerente, y usted sabe que el gerente, el CEO, no es que sea un erudito técnico, sino que conoce la metodología, sabe lo necesario para que, para poder apoyar con conocimiento de causa y maneja obviamente los recursos. Pero a nivel de estos elementos, como pueden ver aquí, sí hay una gradación y hay unos conocimientos, partiendo de un white belt que pues conoce la estructura, las metas del Lean y del Six Sigma, usa herramientas o vocabularios y términos básicos del Lean y Six Sigma, reporta procesos o situaciones en los procesos a un green belt, por ejemplo, o a un black belt. Un Yellow Belt pues tiene unos conocimientos un poco más avanzados en herramientas sobre todo no estadísticas y muy enfocadas hacia el Lean. Un Green Belt ya trabaja unas herramientas estadísticas ya digamos de un primer nivel importantes, tanto herramientas estadísticas básicas, inferenciales y probabilísticas. El Black Belt ya lleva un nivel un poco más de detalle y de profundidad de esos elementos, a la par de que comienza a tener un buen manejo de grupos, es un coach, y el Master Black Belt tiene un manejo un poco más avanzado y obviamente trabaja mucho el tema de grupos, trabaja mucho de la gestión de los proyectos, y hoy por hoy se incorpora metodologías de gestión de proyectos como las metodologías ágiles, el Scrum y demás. Aquí también está en los libros de texto de nuestra bibliografía, pues un poco también he explicado estos elementos, ¿no? El champion, el green belt, el yellow belt, los elementos, los roles que hacen, ¿no? En esencia se trabaja es con proyectos, ¿no? Las mejoras que hemos visto con Lean Six Sigma es a través de proyectos. Generalmente hay dos tipos de proyectos de ingresos y de egresos. Proyectos de ingresos son aquellos que tienden a mejorar las características de un producto para conseguir mejores ingresos. Y de egreso significa que ¿qué sale? Vamos a eliminar, ¿no? Todo lo que se refiere a eliminar, ¿no? Eliminar desperdicios, eliminar fallas, eliminar errores. Esas son las grandes dos familias de proyectos. En esencia, vamos a ver, esta ecuación es fundamental que de una vez la tengan. Es que en todo proyecto Six Sigma, en todo fenómeno que vamos a utilizar, se lo puede ejemplificar con esta ecuación. Y en función de X. Y son las variables de respuesta, variable dependiente, es el fenómeno. Ejemplo, el sobrepeso, y es un proyecto que vamos a utilizarlo mucho, proyecto de curso. El sobrepeso en las bolsas de leche. Las bolsas de leche están saliendo más llenas de lo que deberían. Entonces es el fenómeno que vamos a utilizar. Ese sobrepeso se explica en función de diferentes causas, de un sinnúmero de causas que no necesariamente van sumadas, porque algunas causas pueden interactuar de una manera distinta. Puede ser que por acá tengamos una X3 que tiene un producto cruz con una X4, por ejemplo. Entonces, el análisis de causas va a permitir identificar cómo se comportan, obviamente identificar las causas, priorizarlas, identificar cuáles son las importantes y también identificar la interacción entre ellas. Bien, hasta allí la fundamentación, muchachos. Ya estamos en la parte final de la presentación de hoy. Vamos a hablar ya de la actividad de una manera muy rápida. La agenda del curso. Nos vamos hasta el 20 de febrero, muchachos, mucha dedicación. Por favor, hay que estar pendiente. La clave de esto, como les decía en mis mensajes de entrada, es la oportunidad con la que hagamos los trabajos.
cada día avanzar, recorrer un poquito. Tienen que leer, tienen que fundamentarse, además de lo que se ha mencionado aquí, hay que leer unos casos que les va a proveer un poquito más de información de cómo aplicar una metodología, que es la actividad de fase 1, que es la que vamos a hablar. Pues la primera parte realmente no revestirá dificultad, básicamente hacer un reconocimiento del curso. Bueno, hay un video genérico de cómo navegar en el aula, pero supongo yo que usted ya lo sabe, porque la mayoría, este curso es ya de alto avance en la carrera, entonces ya todos saben ese tema. Pero el curso tiene una agenda que hay que descargarla, hay una presentación que hay que verla y hay que aceptar unos acuerdos. Cuando usted hace esos tres elementos, pues la barra de progreso inicial, que ahora ya no tiene 4, sino tiene 3 compartimentos, pues va a estar en verde. Entonces la idea es que esté así, en verde. Algunos ya la tienen, como ven aquí, al 100% completada. Algunos está en azul, significa que pues hay tiempo, porque pues se cierra el 20 de enero esta fase, pero pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que completar. El otro elemento de la actualización, lo vamos a ver, es que la idea es que actualicen el perfil del campus, que esté así y que no esté así, ¿no? El avatarcito gris, ¿no? Y es lo que se les indica, actualizar el perfil y hacer una presentación en el foro de interacción social, ¿no? Como se indica allí, eso es lo que tienen que hacer. Estar también pendiente, muchachos, del foro o de la sección últimas noticias. Miren, lo último que les compartí, que fue el 9 ayer, es un video de cómo actualizar el perfil. Entonces, si alguien ha tenido dificultades o no sabe cómo actualizar el perfil, cómo colocar la fotografía y demás, pues hay un video de YouTube que les indica cómo, que aquí está el enlace a propósito, que les indica cómo actualizar el perfil, ¿no? Ahí está la invitación a la webconferencia, hay una bienvenida, ya hay 3 elementos allí. Siempre, 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 muchachos, estar chequeando este elemento, el tema de últimas noticias. La actividad 2 ya es, digamos, lo magro de la actividad de fundamentación, es el control de lectura. Pues como es una actividad inicial, vamos a leer un poco. Obviamente la presentación de hoy les va a servir mucho y pueden utilizar la presentación para resolver la actividad, pero genial si ustedes también se fundamentan un poquito más. ¿Cuáles son los orígenes de Seis Sigma? Entonces, describirlo con sus propias palabras, máximo en una página, máximo. ¿Cuáles fueron los orígenes? También puede usted hacer una presentación tipo PowerPoint o puede hacer una infografía o una line time, una línea de tiempo. También lo puede hacer. Es el formato libre, como le quede más fácil. Pero muchachos, original, porque line time de 6 Sigma hay lo que quiera en internet. Una infografía de los orígenes de 6 Sigma o de Lean 6 Sigma hay las que quiera en internet. Entonces, la idea es que obviamente no nos encorramos allí en esos elementos. Puede obviamente tomarlas como referencia, consultarlas, perfecto, pero original. Concepto del Lean Six Sigma como medida estadística, la vimos, como metodología lo vimos, como métrica lo vimos y como cultura lo vimos en esta presentación. Puede utilizar esto como base para responder, aunado a lo que usted pueda consultar en las bibliografías que tenemos preferentemente o en otras. La metodología de Mike, también lo vimos, la actividad 2.3, utilice este cuadro que hay aquí, pues para que sea algo muy concreto. Para eso les pongo esos cuadritos en la guía, para que no hagamos mucha prosa, sino lo que es. Entonces, ¿cuál es el objetivo de cada fase del de Mike? ¿Cuáles herramientas son las que se utilizan? Y de las herramientas que usted plasmó o leyó que se utilizan, ¿cuáles no conoce? ¿Cuáles no conoce o no ha utilizado? Ejemplo, en definir, usted miró que había el análisis de herramientas tales como, bueno, definir objetivo, identificar el proyecto, describir el proyecto, herramientas, Project Charter, el análisis de Canon, seguramente les van a hablar en la literatura que ustedes tienen, los CTQs, la selección de proyectos. ¿Y cuál de esas no conocen? Entonces dice análisis de Canon. Yo no conozco, no tengo ni idea qué es eso, o me gustaría saber más. Entonces simplemente con eso identificamos y vamos, la idea es que utilicemos esta información también para revertirlo en futuras sesiones y hablar de esos conceptos.
Viene en la 2.4, que es la lectura de casos. Hay 5 casos que he descargado estos casos y se los he puesto en archivos descargables en sus foros y también en el chat de Skype y chat de WhatsApp. Usted lo que tiene que hacer es escoger uno de ellos, preferentemente ese caso que escoja, que no haya otro compañero que lo escoja en el grupo, preferentemente, pero ahí quiero ser flexible. Pero si usted, digamos, alguien escogió el caso 2, aplicación de Six Sigma en el ramo automotriz porque me llamó la atención, ya publiqué en el foro que yo escogí ese caso. Pero yo soy de ese grupo y justamente trabajo en un taller metalmecánico. Entonces a mí me interesa ese caso también. Entonces si me interesa, si tengo una afinidad, pues ¿por qué no leerlo? O sea, ahí quiero aclararles, muchachos, que pues la guía dice pues que no lo seleccionen, pero quiero manifestar mi digamos, mi voluntad de que voy a ser permisivo en eso, porque es lógico, si usted tiene interés en alguno de esos casos, si alguien trabaja en el ramo de la salud, por ejemplo, y hay otra persona que también lo hace, pues hombre, ¿por qué no leerlo? Entonces, listo, no hay problema en que más de una persona escoja el mismo caso. Tratamos de que hayan varios casos. Aquí hay un primer caso que se refiere a la logística, cómo hacerla, aplicaron metodología Six Sigma en la recolección, ¿no?, de los empaques en una empresa, haciendo logística inversa. El caso 2 es la aplicación de Six Sigma en un taller de reparación de la tonería y pintura en el ramo automotriz. Caso 3, implementación del DMAIC en una empresa manufacturera de envasado de licores en una empresa centroamericana. Caso número 4, mejorar el tiempo de atención de un paciente. Miren, este es de servicios. Muchos trabajan en servicios, en una unidad de urgencias, entonces perfectamente puede ser de su interés. Y otra, reducción del gasto energético eléctrico usando Six Sigma. Entonces, la idea es que lo lea con detenimiento y que responda unas preguntas que son, bueno, aquí estaba el cuadro de selección que les decía que también está en la guía. Escriba qué caso va a seleccionar, va a leer y pues con la salvedad que hicimos en este momento. De ese caso, pues las preguntas que va a responder son las siguientes, son 10 preguntas, el nombre del caso. Utilice este cuadro que está allí, ¿para qué? Para que sea concreto, para que sea solamente lo necesario y también para que la actividad pues no se extienda. ¿Qué problema existía? Relate con sus palabras qué problema había. ¿Cuál era el estado inicial de cuantificable? Si en el caso mencionan qué indicador tenía, cuál era el nivel de rechazos, cuál era el nivel de insatisfacción del cliente. Entonces son elementos que me indicarán cuál es el estado inicial. ¿Cuáles eran las características de calidad? Entonces, es decir, a lo que se enfocaba el proyecto. Si lo que se dedicaban era el tiempo de atención del paciente. Esa era una de las características de calidad en uno de los casos, ¿no? Otro era el volumen de desperdicios de empaque. Es la característica de calidad que se va a trabajar allí. El tiempo de secado de la pintura. Entonces, ¿cuál es la característica de calidad? ¿Qué defectos habían se relatan en ese curso, en ese caso que usted estudia? ¿Cuáles eran las causas de los defectos o los errores que se presentaban? ¿Cuáles eran los impactos o los efectos de esos defectos que se generan, del problema? ¿Cuál era el impacto económico? Aquí hay que indicar si en el caso menciona cuál era el impacto en términos monetarios del problema. Si no lo menciona, escribir no se menciona. ¿Cuáles fueron las principales herramientas estadísticas y no estadísticas que el caso aplicó? ¿Y cuáles fueron los beneficios que usted percibe que indica el caso? Entonces, esos son los elementos que hay que realizar. Y la última actividad es los presaberes, que es una encuesta de presaberes, ¿no? Es una encuesta que es esta. Hay unas preguntas que hay que responder, pero no son preguntas que tienen una valoración, como lo dice aquí esta apertura y que también está en la guía. No hay respuestas buenas o malas o respuestas incorrectas, simplemente para que ustedes las tengan en cuenta y pueda más adelante, pueda usted
referirse a ellas o en qué me falta recordar, en qué me falta fortalecer. Pues en la red de tutores, en este grupo, estoy yo como director y tutor. Ahí está el perfil de curso para que ustedes puedan revisar, pues ya son bastantes años en el tema del Seis Sigma y seguimos pues trabajando y aprendiendo, y lo que quiero pues es seguir haciéndolo. Tenemos en la interacción sincrónica dos medios de comunicación: el grupo de Skype, que aquí está el enlace, y el enlace también está en la apertura del foro, y también en la interacción social está para que simplemente haga clic y nos lleve al enlace. Y también también digamos el grupo de WhatsApp, ¿no? En el grupo de WhatsApp vamos a trabajar elementos muy puntuales, muy puntuales. No son asesorías, es información puntual y mayoritariamente es información que yo voy a mandar hacia ustedes. Mientras que en el grupo de Skype sí vamos a tener la oportunidad de plantear dudas, inquietudes, solicitar revisión fast track de sus aportes, acceso a carpeta compartida cuando lo tengamos. Ya les he compartido material, ¿no? Ya les he compartido material para que trabajen adicional, para que puedan revisar, material de muy buena calidad y que les va a servir con toda seguridad. Y digamos, podamos desarrollar aquí algunos CIPAs sobre algunos temas puntuales, ¿no? Y tener un acompañamiento directo, una asesoría. Más adelante incluso vamos a crear unos subgrupos en Skype con cada proyecto que cada grupo va a ir trabajando en desarrollo. Bien, aquí tenemos las referencias y pues las preguntas. Entonces, muchachos, eso es lo que tengo por contarles hoy. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para atenderles. Bueno, con las gracias también por ¿no? por la resistencia, pero la idea es fundamentar lo que más se pueda. ¿Alguna pregunta, muchachos? No por ahora, tutor. Gracias. Vale, Lorenzo. No, profe, todo está claro. Bueno, señores, entonces, si no hay preguntas, entonces los dejo descansar, muchachos. Espero pues hacer la edición ya de la webconferencia. Yo generalmente la subo a YouTube y les envío a ustedes el enlace, y también les obsequio la presentación para que tengan el material de estudio. Esto espero hacerlo entre mañana y máximo el día sábado. Él lo va a compartir, disculpe, al foro colaborativo. Sí, señor, Mauricio, lo voy a compartir. Yo generalmente lo comparto en el foro, se los comparto también en el chat de WhatsApp y en el Skype, para que tratar de tener la mayor cobertura posible para que ustedes puedan trabajar, porque lo hago porque a veces alguien está viajando y dice, bueno, no puedo acceder al curso, pero sí tengo el WhatsApp allí y de una vez puedo ir mirando eso. Entonces, por eso no hay ningún problema. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, señores, entonces un placer para mí, de nuevo la bienvenida, les reitero, a este bonito curso que les va a servir muchísimo, estoy absolutamente seguro de eso, y pues estaremos ya siguiendo la interacción. Entonces, muchas gracias por su atención, descansen y nos veremos en otra oportunidad. Que tengan buena noche. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Buenas noches. Ok, ingeniero, muchísimas Buenas gracias. Feliz noches. noche. Bueno.